En esta ocasión vamos a estar hablando de los transformadores. Antes de pasar a hacer ejercicio con transformadores, es bueno conocer un poco sobre ellos. En este caso le traigo un transformador ideal, el cual es el que está ilustrado en la pantalla. Es un transformador ideal porque tiene un núcleo de hierro. O sea, en la realidad podemos encontrar transformadores ideales con núcleo de hierro. ¿Por qué son ideales? Porque tienen pocas pérdidas por histéresis y calentamiento. Los transformadores son máquinas eléctricas estáticas cuya finalidad es transferir mediante variación de campo magnético energía eléctrica con una tensión dada a otro sistema con una tensión deseada. Vemos que aquí tenemos un embobinado y aquí tenemos otro embobinado. En ningún momento los embobinados se unen, o sea, no hay ninguna unión. Por eso, por medio de campo magnético, es que se produce la relación de transferencia de voltaje. Del primario se transfiere un voltaje al secundario. Puede ser el mismo o puede variarse de acuerdo a la aplicación que se quiera. Este lado será el lado primario. Es el lado primario porque lleva la tensión, porque es el lado que lleva la fuente. Cualquier lado del transformador que lleve la fuente será el lado primario y el que lleva la carga será el lado secundario. La función del transformador es transferir potencia a una carga, como cada uno de los sistemas eléctricos estudiados. Vemos que aquí hay un embobinado. A ese embobinado se le llama número de vuelta del primario. Aquí hay otro embobinado, se llama número de vuelta del secundario. Tenemos un voltaje que es el voltaje de la fuente, el cual va a producir un voltaje inducido a la bobina. No siempre este voltaje inducido va a ser igual al voltaje. Este voltaje inducido va a provocar un voltaje inducido en el secundario, el cual va a provocar un voltaje en estos dos puntos, cuál va a ser el voltaje del secundario. Este voltaje es el voltaje que va a recibir la carga. Tenemos también una relación muy importante, que es la potencia de entrada será igual a la potencia de salida. O sea, la potencia del primario será igual a la potencia del secundario. Vamos a ver ahora las ecuaciones que definen este transformador. La relación de transformación es igual a N1 sobre N2, número de vuelta 1 sobre el número de vuelta 2, voltaje inducido en el primario y entre el voltaje inducido en el secundario, y eso va a ser igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. También tenemos la relación que la corriente 1 por el número de vuelta en el primario va a ser igual a la corriente en el secundario por el número de vuelta en el secundario. El voltaje en el primario por la corriente del primario será igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario. Y eso a su vez será igual a la potencia en el primario, que es igual a la potencia del secundario. Y esto es una relación muy importante porque la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. También tenemos que el voltaje inducido en el primario por la corriente del primario va a ser igual al voltaje inducido en el secundario por la corriente del secundario. Y esto será igual a la potencia del primario igual a la potencia del secundario. Entonces la impedancia reflejada
va a ser igual a la relación de vuelta al cuadrado por la carga. O sea, quiere decir que si aquí tenemos una carga, esta carga va a reflejar una impedancia en el primario. O sea, como conectamos una carga aquí, va a haber una carga, se va a generar una impedancia aquí, que será igual a Z sub 1 o Z sub P. En este caso puede ser Z sub P también. Entonces aquí tenemos que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida en condiciones ideales. Entonces, conociendo todo esto, vamos a pasar a resolver un problema. Tenemos el siguiente problema. En este transformador conocemos el número de vueltas del primario, conocemos el número de vueltas secundario, conocemos la carga que vamos a alimentar, conocemos el voltaje que recibe esta carga, conocemos la corriente en el secundario. Entonces nos piden la corriente en el primario, voltaje en el primario, potencia del sistema o la potencia que va a alimentar la carga y la impedancia reflejada. Entonces, primero es necesario conocer la relación de vuelta. Decimos que la relación de vuelta es igual a la vuelta en el primario entre la vuelta en el secundario. Eso será igual a 40 entre 5, que será igual a 8. Para encontrar la corriente en el primario podemos utilizar la fórmula que dice corriente en el secundario sobre corriente en el primario es igual a la relación de vuelta. Por lo tanto, que despejando tendremos que la corriente en el primario será igual a la corriente en el secundario entre la relación de vuelta. Entonces, la corriente en el primario será igual a la corriente en el secundario, que es de 100 miliamperes. Entonces será igual a 100 por 10 a la menos 3 amperes sobre la relación será entre 8. Y esto será igual a 12.5 miliamperes, o lo que es igual 0.0125 amperes. Ahora, para buscar el voltaje en el primario, decimos que el voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario va a ser igual a la corriente en el secundario sobre la corriente del primario. Entonces, despejando en el voltaje en el primario, decimos que el voltaje en el primario va a ser igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario sobre la corriente en el primario. Esto va a ser igual. El voltaje del secundario lo tenemos aquí, 200 voltios. Entonces tendremos 200 voltios por la corriente 2, que será igual 100 por 10 a la menos 3 amperes entre
0.0125 amperes. Entonces el voltaje 1 o en el primario será igual a 1600 voltios. Y la impedancia reflejada será igual a la relación de vuelta al cuadrado por la carga. Sabemos que la relación de vuelta es igual a 8. Entonces será 8 al cuadrado por la carga. Vemos la carga aquí, 2 kiloohmios por 2 por 10 a la 3 ohmios. Y eso será igual a 128.000 ohmios, o lo que es lo mismo, 128 kilo ohmios. Aparte de eso, vemos que nos pide la potencia. Sabemos que potencia por ley de Ohm es voltaje por corriente. Entonces potencia en el primario va a ser igual a voltaje en el primario por corriente en el primario. Eso va a ser igual a 1600 voltios por la corriente en el primario, que es igual a 12.5 miliamperes. Eso será igual a 20 voltioamperes. Vamos a ver la potencia en el secundario, que va a ser igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. El voltaje del secundario es 200 voltios y la corriente del secundario son 100 miliamperes. $200 voltios y 100 miliamperes. 100 miliamperes quiere decir 100 por 10 a la menos 3. Y vemos que será igual a 20 voltioamperes. Y ahí se cumple que la potencia 1 es igual a la potencia 2. O la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les hayan gustado. Y recuerden suscribirse a mi canal.